sesiones, cuando estamos trabajando con las consultantes, normalmente sucede que empieza a haber temas en común. Pareciera que se van sincronizando o sintonizando y hay una misma dinámica o un mismo tema que está rondando en todos. En estas últimas semanas, el tema que ha estado rondando es acerca del sacrificio y el qué significa estar en unión, o si se puede entrar en la unión o estar en pareja sin sacrificar lo que eres o tu esencia. En mi experiencia como mujer, yo vengo de una familia en donde los hombres no tienen mucha presencia, ni física, ni emocionalmente, ni financiera incluso, y las figuras de autoridad normalmente han sido las mujeres. Parte de mi contexto es que la mayor parte de mi vida estuve soltera y que pasé de relación en relación, no precisamente formal, sino que eran casi relaciones, donde constantemente estaba yo buscando complacer al otro, porque esa fue la manera en la que yo sobreviví en mi casa. Así que cuando empezó este tema de la unión y empecé yo a darme cuenta de que sí quería una relación de pareja, uno de los grandes cuestionamientos que me hice era, pero ¿qué quiero que signifique estar en pareja? ¿Para qué quiero estar en pareja? ¿O cuál es el sentido de estar en pareja? Porque yo sola puedo hacer muchas cosas, puedo generar dinero, yo ya en ese entonces rentaba yo sola, tenía a mi hija y me encargaba muy bien de todas esas cosas. Sin embargo, había una sensación de vacío que no lograba yo cubrir con nada, aunque estuviera haciendo cosas que me encantaba hacer. De los grandes desafíos dentro de la unión, por lo menos para mí como mujer, fue aprender a escuchar al masculino y a verlo sin juicio, porque en automático cualquier cosa que decía Rodolfo, yo inmediatamente entraba en un estado de defensa por mi experiencia del pasado, porque de alguna manera había tenido que sacrificar muchas cosas de mí en muchas relaciones de pareja. Y cuando entramos en unión, todo el primer año fue de mucha confrontación interna y externa, en este sentido de empezar a descubrir qué era lo que realmente yo quería vivir en pareja y darme cuenta que eso era posible. Empezar a entender que sí era posible llegar a ese lugar siempre y cuando las dos partes quisieran ir a ese sitio, aún siendo un sitio desconocido, porque era algo que yo no tenía una referencia en casa y que solamente para mí era una fantasía. Una parte de mí sí se tuvo que ir. Había una versión de mí que era súper independiente, que no necesitaba ayuda, que todo lo hizo sola, que aprendió a andar en bici sola, que se empezó a mantener sola desde los 18 años. Y fui transformándome en una versión de mí en donde soy parte de un equipo, en donde ya no soy todo yo y no se trata de lo que yo quiero todo el tiempo, sino que se trata de encontrar un equilibrio entre las dos partes que estamos siendo parte de la unión y lo que significa ser un equipo. Así que mi conclusión sería que no te sacrificas a ti misma, pero sí tienes que sacrificar lo que crees que eres para abrir un potencial mucho más grande de ti, comprender cosas de ti misma que no podrías comprender estando sola. Desde mi perspectiva, es un sí y un no al mismo tiempo. Sí, porque estamos sacrificando una parte que ya está obsoleta en nuestro diseño, como un sistema operativo que ya caducó y necesita ser reemplazado por otro que genere mayor información, mayor conocimiento, mayor crecimiento. Y el no, simplemente porque estamos en esta creencia de que somos nuestras propias limitantes o nuestras propias reglas o las reglas que están impuestas dentro de una sociedad. Pensamos que somos nuestro propio cuerpo y nada más, sin pensar que existen otras posibilidades que nos brinda la realidad. Y esta misma realidad está, digamos, como embonada en nosotros, y es cuando el cuerpo y el alma trabajan en conjunto. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que no necesariamente estamos sacrificando una parte real de nosotros, sino más bien quitando como viejos patrones que no nos permitían ser lo que realmente somos. Lo más desafiante que fue para mí estar en la unión y saber qué era lo que tenía que sacrificar y no, creo que fueron dos puntos principales. Uno, darme la validación de poder decidir, tomar la responsabilidad de mis decisiones como tal. Si yo tomaba una decisión, pues nadie más era responsable más que yo. Y la segunda, hubo una
lealtad que me generó mucho conflicto, que era la de hijo ancla. A grandes rasgos, el hijo ancla es este hijo que se responsabiliza de sus padres y no puede crear su vida, no puede tener pareja, incluso hasta puede no tener un trabajo o un trabajo en donde su sueldo sea menor y no le permita realizar su vida como realmente la desea. Entonces, de alguna forma, energéticamente, físicamente, económicamente y de alguna manera está como a disposición de los padres, que generaba un peso enorme y que era uno de los principales motivos por los cuales no me atrevía yo a hacer muchas cosas. Entonces, en retrospectiva, fue como dividirme en ese punto para poder confrontarme a decir, bueno, si es lo que deseas, entonces vas a decepcionar a ciertas personas y eso te va a generar cierta culpa que vas a necesitar transformarla porque tiene un objetivo y tiene un propósito, y ese propósito te va a dar lo que realmente requieres en un futuro próximo. Entonces ahí es cuando las dos cosas que mencioné en un principio se juntaban, porque era el hijo ancla, pero también era la responsabilidad de las decisiones que estaba yo tratando de asumir. Era tomar mi lugar, y tomar tu lugar es simplemente responsabilizarte de lo que estás haciendo, en donde todo efecto tiene una causa y toda causa hay un efecto. Entonces esto quiere decir, como en videos pasados que había yo mencionado, me di cuenta que yo era el creador de mi propia realidad y que yo podía ser la causa de ese efecto. En conclusión, el vivir en pareja no es que te reste o tengas que sacrificar algo sumamente importante y que no vas a obtener en ningún otro lado, sino que en realidad estar en pareja lo que hace es sumar y darte esta sabiduría o enseñanza o lecciones que requieres para tu evolución.